a Álvaro Salas, entre el humor, la enfermedad y la fuerza de seguir adelante. Queridos amigos y seguidores, hoy les traigo una historia que va más allá de los escenarios y de las luces de televisión. Una historia que toca lo más profundo de la vida de un hombre que durante décadas nos ha hecho reír, pero que hoy enfrenta uno de los capítulos más duros de su existencia. Hablamos de Álvaro Reynaldo Salas Carvajal, nacido en Valparaíso el 27 de diciembre de 1952, humorista, conductor de televisión y figura imprescindible de la cultura popular chilena. Recientemente, Salas confesó públicamente que atraviesa un momento delicado. Los médicos le diagnosticaron una úlcera gástrica y duodenal provocada por la bacteria Helicobacter pylori. Una enfermedad que, aunque no es mortal, trae consigo un dolor constante y una disciplina férrea para controlarla. Él mismo reconoció que cada comida se ha transformado en un desafío y que los malestares lo han obligado a replantearse rutinas que antes parecían normales. Este golpe de salud no es un episodio aislado en su trayectoria. Para comprender la magnitud de lo que hoy vive Salas, es necesario mirar en perspectiva su carrera, sus éxitos, pero también las controversias y las caídas que lo han puesto a prueba como hombre y como artista. Porque si algo define a Álvaro, es esa capacidad de caer, levantarse y seguir adelante. Así o que sí. Punto más. El humor como arma y refugio. Salas es conocido como el rey del chiste corto. Su talento para arrancar carcajadas rápidas lo convirtió en un referente en festivales, programas de televisión y escenarios de todo Chile. Con su estilo cercano, campechano y directo, construyó un vínculo único con el público. No era un humorista que se escondiera detrás de personajes. Era él mismo, con su picardía natural, quien lograba que miles se identificaran con su humor cotidiano. Pero el humor no solo fue su trabajo, también se convirtió en su refugio. Frente a las adversidades, el chiste era un escudo. Sin embargo, como ocurre con muchos artistas, detrás de la sonrisa había un hombre que enfrentaba tormentas silenciosas. Ni apiosonos, escándalos personales y la presión de lo público. La vida de Álvaro Salas no estuvo libre de polémicas. En los últimos años, su nombre apareció en titulares no por su humor, sino por conflictos familiares y demandas de paternidad. Estos episodios expusieron su vida privada de manera brutal, obligándolo a lidiar con juicios mediáticos que pusieron en duda su imagen. Para un comediante cuya carrera dependía en gran medida del cariño del público, este fue un golpe devastador. La prensa lo cuestionaba, las redes sociales amplificaban rumores, y él debía subir al escenario con la misma sonrisa de siempre. Pocos imaginaron la presión psicológica de mantener en pie una carrera, mientras en lo personal se derrumbaban los pilares de su vida íntima. Estos escándalos dejaron huella. No se puede hablar de Álvaro Salas sin reconocer esa etapa, porque forma parte de la historia de un hombre que, pese a todo, nunca dejó de ser un referente del humor. Aquí radica la complejidad del personaje. Un artista que convivió con la admiración masiva y con las críticas feroces, aprendiendo a sobrevivir en el filo de la fama. Sí. La enfermedad como nueva prueba. Hoy, la noticia de su úlcera gástrica llega en un momento en que muchos creían que Salas ya había superado las grandes batallas de su vida, y sin embargo, el destino vuelve a ponerlo a prueba. La Helicobacter pylori es una bacteria que ataca silenciosamente, debilitando el estómago y generando dolores insoportables. Salas lo describió con crudeza. Cada bocado puede convertirse en un calvario. Para un hombre acostumbrado a recorrer escenarios, compartir cenas con amigos o celebrar la vida con humor, esta nueva condición representa un límite físico y emocional.
No se trata solo de tomar medicamentos, implica cambiar hábitos, renunciar a ciertos placeres cotidianos y vivir con la incertidumbre de una posible recaída. El público, consciente de esta fragilidad, ha mostrado su preocupación, enviando mensajes de aliento y acompañándolo a la distancia en este proceso. Ilia Asinos, un espejo de la vulnerabilidad humana. El caso de Álvaro Salas revela algo más profundo, la vulnerabilidad de quienes, desde la comedia, parecieran inmunes al dolor. Estamos acostumbrados a verlos reír y hacernos reír, pero detrás de la máscara del humor habita un ser humano con temores, con enfermedades, con contradicciones. El humorista que llenó teatros y conquistó audiencias ahora nos muestra que la risa también convive con la fragilidad. Y quizás allí reside la enseñanza más grande. El valor de enfrentar la vida con transparencia, aceptando que incluso los ídolos tienen derecho a caer y a reconstruirse. Más. Sinonios, la huella imborrable de un referente. Más allá de sus problemas personales y de este presente marcado por la enfermedad, lo cierto es que Álvaro Salas ha dejado una huella imborrable en la cultura chilena. Pocas figuras han logrado sostener durante décadas un estilo tan propio, tan reconocible y tan cercano a la identidad popular. Su legado no se mide solo en risas, sino en esa capacidad de conectar con la gente común, de reflejar en sus chistes la cotidianidad de millones. Y esa es la razón por la cual, hoy, cuando atraviesa un momento frágil, sus seguidores se aferran a la esperanza de verlo nuevamente de pie, con la misma energía de siempre. Kriposa, reflexión final. La vida de Álvaro Salas es, en definitiva, una suma de luces y sombras. Un artista que conoció la gloria del aplauso y el peso del escándalo, la alegría del humor y la dureza de la enfermedad. Su historia nos recuerda que los ídolos también sangran, que los grandes comediantes también lloran, y que, a pesar de todo, siguen siendo capaces de inspirarnos con su resiliencia. Y aquí queda la pregunta para todos nosotros. ¿Qué admiramos más de un ídolo? ¿Su capacidad de hacernos reír en los buenos tiempos o su fuerza para resistir en los momentos más oscuros? Porque al final, la risa puede apagarse por un instante, pero la grandeza de un hombre se mide en cómo enfrenta sus propias batallas. En la memoria colectiva de Chile, el nombre de Álvaro Salas suele evocar risas, carcajadas y noches de televisión en las que el humor parecía ser el mejor antídoto contra las preocupaciones diarias. Sin embargo, detrás del comediante que durante décadas hizo reír a miles, se oculta una historia íntima mucho más compleja, marcada por la fragilidad de la salud, la lucha constante contra el cuerpo propio y la tensión que surge cuando un artista se ve obligado a mostrar su vulnerabilidad. Hoy, más que nunca, esa dualidad entre el humorista exitoso y el hombre que enfrenta el dolor físico se convierte en el centro de un relato que trasciende lo anecdótico y revela la dimensión humana de una figura pública. Porque, aunque parezca extraño, cada comida cotidiana se transformó para él en una prueba de resistencia. Lo que para cualquier persona podría ser un acto rutinario, sentarse a la mesa, elegir un plato, saborear un bocado. En el caso de Salas, adquirió un carácter dramático. Su organismo, condicionado por una serie de dolencias que lo acompañan desde hace años, le impuso una disciplina casi militar. No se trataba solo de contar calorías o evitar excesos, sino de medir el impacto real de cada alimento en su salud. Así, el almuerzo o la cena dejaban de ser un placer y se convertían en un desafío cargado de incertidumbre. ¿Sería ese plato el inicio de un alivio o de una nueva crisis? Esa tensión permanente es la que muchos de sus cercanos describen como el ensayo diario de supervivencia que él mismo debía afrontar.
El proceso de tratamiento también se volvió parte del espectáculo, aunque no en los escenarios, sino en la vida privada convertida en un telón de fondo que inevitablemente interesaba a sus seguidores. Detrás de las luces y cámaras, Salas entraba y salía de consultas médicas, chequeos y revisiones periódicas. El humorista, acostumbrado a tener la última palabra en un chiste, aquí se veía obligado a escuchar diagnósticos, a aceptar indicaciones médicas y a convivir con la idea de que cualquier descuido podría costarle caro. La rutina de análisis, medicamentos y controles no era simplemente un protocolo médico. Era una puesta en escena distinta, sin público, en la que los protagonistas eran él y los profesionales de la salud que intentaban mantenerlo estable. Y sin embargo, esa misma rutina generaba un clima de tensión, como si cada cita médica fuera un capítulo más en un relato incierto que podía dar un giro inesperado. Pero quizá lo más impactante de esta historia es que Álvaro Salas nunca dejó de hablarle a su público. Incluso en medio de su fragilidad, eligió transformar el dolor en un relato compartido. Sobre el escenario o en las redes sociales, el comediante decidió contar su experiencia con una honestidad que desconcertaba. Podía reírse de sus propias limitaciones, lanzar una broma sobre su dieta estricta, pero al mismo tiempo, dejar escapar un nudo en la garganta que recordaba a todos que el humor no es un escudo impenetrable. Esa capacidad de confesar sus miedos, de exhibir la parte más cruda de su realidad, creó un vínculo distinto con su audiencia. Ya no era solo el humorista, sino el hombre que reconocía, entre risas, que también lloraba. El contraste resulta fascinante desde el punto de vista periodístico. Un artista que construyó su carrera a partir de la risa, pero que encuentra en el dolor una nueva forma de comunicarse. Esa paradoja invita a reflexionar sobre el papel de los famosos en la sociedad. ¿Hasta qué punto tienen derecho a resguardar su intimidad cuando su vida privada se convierte en objeto de interés público? En el caso de Salas, él mismo eligió abrir esa puerta, aunque fuera de manera parcial. Al compartir su lucha, humanizó su imagen y permitió que su historia sirviera de espejo para quienes enfrentan batallas similares en silencio. No obstante, sería ingenuo pensar que todo esto ocurre en un vacío. El mundo del espectáculo es implacable. La presión de mantenerse vigente, la exigencia de cumplir compromisos profesionales y la expectativa del público que no quiere ver debilidades chocan frontalmente con la necesidad de cuidarse. Salas, en ese cruce de caminos, se ve obligado a negociar consigo mismo. ¿Debe priorizar la risa del público o la tranquilidad de su organismo? Esa pregunta, que parece sencilla, encierra el verdadero drama de su situación. De hecho, su caso abre un debate más amplio sobre el costo de la fama en contextos donde la salud deja de ser una elección y se convierte en un campo de batalla. Muchos artistas han pasado por dilemas similares. La tensión entre el deseo de permanecer en escena y la obligación de protegerse. En ese sentido, la experiencia de Álvaro Salas no es un episodio aislado, sino parte de una narrativa mayor sobre la fragilidad de quienes, desde el escenario, parecen invencibles. Al observar su trayectoria reciente, lo que emerge no es solo la historia de un hombre enfermo, sino la de un profesional que ha sabido reconvertir la adversidad en materia prima para su arte. La manera en que ha integrado su padecimiento en su discurso público revela un grado de madurez poco frecuente en el mundo del espectáculo. Sin embargo, esa exposición también lo expone a la crítica, al morbo y a la pregunta incómoda. ¿Es justo que un hombre tenga que desnudar su dolor para seguir siendo relevante? El futuro de Álvaro Salas permanece abierto, marcado por controles médicos y desafíos personales que seguramente continuarán influyendo en su vida profesional.
pero lo que ya está claro es que su historia ha dejado de ser lineal. El comediante que antes solo hacía reír, ahora se ha convertido en un personaje mucho más complejo, que inspira, preocupa y sobre todo invita a reflexionar. Porque, al final del día, la gran lección que deja su testimonio no reside únicamente en la capacidad de sobrellevar el dolor, sino en la valentía de exponerlo. Y ahí, en ese terreno ambiguo donde la risa se mezcla con el sufrimiento, surge la pregunta que incomoda y que cada espectador deberá responder. ¿Queremos reír con el comediante o estamos aprendiendo a mirar al hombre detrás de la máscara? En el mundo del espectáculo chileno, pocos nombres despiertan tanta simpatía y reconocimiento como el de Álvaro Salas, el rey del chiste corto, cuya carrera ha estado marcada por décadas de carcajadas y aplausos. Sin embargo, detrás de esa sonrisa contagiosa y de la imagen del eterno humorista que parecía inquebrantable, se esconde una historia mucho más compleja, donde la enfermedad, la disciplina y la lucha contra el propio cuerpo se transformaron en protagonistas de un capítulo inesperado de su vida. La noticia de sus problemas de salud llegó como un golpe seco para un público acostumbrado a verlo siempre radiante. Nadie imaginaba que aquel hombre capaz de llenar teatros con su humor ligero tendría que enfrentarse fuera del escenario a una batalla silenciosa y desgastante. Una batalla donde el enemigo no era un adversario externo, sino una enfermedad que lo obligaba a replantear cada hábito cotidiano, cada bocado de comida, cada movimiento físico. El largo proceso de recuperación no fue un simple paréntesis en su carrera, sino un verdadero campo de resistencia personal. Durante meses, Álvaro se vio forzado a seguir un régimen estricto, horarios médicos, rutinas de ejercicios adaptadas a su condición, controles permanentes y una dieta que contrastaba con el placer de las comidas familiares de antaño. Aquellos que lo conocen de cerca describen esta etapa como un periodo de disciplina férrea, casi militar, en el que el humorista tuvo que aprender a convivir con límites físicos que jamás había experimentado. Pero lo más impactante no fueron los informes médicos ni las cifras de los análisis, sino la manera en que el propio Salas decidió exponer parte de su intimidad. A través de fotografías y breves testimonios compartidos con su círculo y con el público, dejó entrever una faceta hasta entonces desconocida: la vulnerabilidad. Imágenes desde la cama de hospital, instantes en los que el cansancio le robaba la energía. Escenas sencillas de una comida ligera cuidadosamente preparada. Todo ello contrastaba con el personaje enérgico que el público conocía, y precisamente por eso generaba tanto interés. Se trataba de un diario visual de resistencia, una especie de confesión silenciosa que humanizaba al ídolo y lo acercaba aún más a la gente. Ese reality involuntario despertó una pregunta inevitable. ¿Cómo se reinventa un comediante cuando su cuerpo se convierte en su mayor desafío? La respuesta comenzó a perfilarse en el momento más decisivo de su recuperación: el retorno al escenario. Quienes han vivido la tensión de ese instante lo describen como una mezcla de nerviosismo, dolor físico y emoción desbordada. Volver a los ensayos no era simplemente recordar un guión de chistes, sino poner a prueba la resistencia de un organismo debilitado y comprobar si aún era posible sostener el ritmo de un show en vivo. Las primeras prácticas fueron duras. Los gestos que antes fluían de manera natural ahora requerían un esfuerzo extra. Las pausas para respirar se hacían más frecuentes. Los músculos respondían con lentitud. Y sin embargo, cada ensayo representaba un pequeño triunfo. Para Álvaro, cada vez que lograba completar una rutina sin desfallecer, significaba algo más que un logro físico. Era la demostración de que el humor podía sobrevivir incluso al dolor. Los críticos más severos podrían preguntarse si este regreso no fue apresurado,
si el peso de la expectativa pública empujó al comediante a volver antes de tiempo, y tal vez haya parte de verdad en ello. El mundo del espectáculo es implacable. Un artista demasiado tiempo fuera de la escena corre el riesgo de ser olvidado. Pero también es cierto que, para Salas, el escenario es mucho más que un trabajo. Es un lugar de identidad, un espacio donde reafirmar que sigue vivo en todos los sentidos. El contraste entre el hombre debilitado en su intimidad y el comediante que debe levantar la energía de una sala entera configura una tensión dramática difícil de ignorar. No se trata solo de un regreso artístico, sino de un acto casi terapéutico. Transformar la fragilidad en risa, la enfermedad en relato, el dolor en espectáculo. En este proceso, la figura de Álvaro Salas adquiere una nueva dimensión. Ya no es únicamente el humorista que hizo historia en la televisión chilena. Es también el hombre que expone sus heridas al público. Consciente de que esa exposición lo hace más humano, pero también más vulnerable a la crítica. Sus seguidores lo aplauden por la valentía de mostrarse tal cual es. Sus detractores lo acusan de dramatizar su condición para mantenerse vigente. Y en medio de esas miradas opuestas, él continúa paso a paso, construyendo su propia narrativa de supervivencia. Lo fascinante de esta etapa de su vida no reside únicamente en el drama personal, sino en lo que revela sobre el vínculo entre celebridad y enfermedad. El caso de Álvaro Salas nos obliga a reflexionar sobre la manera en que el público consume la vulnerabilidad de los artistas. ¿Se trata de una forma de empatía real o simplemente de una curiosidad morbosa? ¿Hasta qué punto el sufrimiento de una figura pública se convierte en parte del espectáculo? Hoy, al verlo nuevamente sobre un escenario, el aplauso adquiere un significado distinto. No es solo un reconocimiento a la gracia de un chiste bien contado, sino también al esfuerzo invisible que hay detrás. Las madrugadas de insomnio, la disciplina del ejercicio, las renuncias cotidianas. Cada risa del público se convierte, de algún modo, en una victoria compartida contra la adversidad. El futuro de Álvaro Salas aún plantea interrogantes. ¿Podrá sostener este ritmo sin poner en riesgo su salud? ¿Logrará equilibrar la exigencia del público con las limitaciones que su cuerpo le impone? Lo único cierto es que su historia ya no puede contarse únicamente en clave de comedia. Ahora es un relato complejo, donde la vulnerabilidad se entrelaza con la fuerza y donde cada aparición pública se carga de un dramatismo inesperado. En definitiva, lo que antes parecía ser solo un paréntesis médico, se ha convertido en un capítulo decisivo de su biografía. Un recordatorio de que incluso los grandes humoristas están hechos de carne y hueso, sujetos a la fragilidad que define a todo ser humano. Álvaro Salas, con sus aciertos y contradicciones, nos enfrenta a una verdad incómoda pero necesaria. Detrás de cada carcajada existe también un silencio lleno de esfuerzo, dolor y resistencia, y quizás sea ahí donde radica la verdadera lección de su historia. En comprender que el valor de un artista no se mide solo por su talento para hacernos reír, sino también por su capacidad de enfrentarse, con dignidad, a los momentos en que la vida deja de ser un escenario y se convierte en una dura prueba de supervivencia.